La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buenos días, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta primera sesión de la certificación en línea de CronosNet 3.0. Mi nombre es Cristel Osorio, hago parte del equipo de comunicaciones de Solutec, del grupo Solutec, y los voy a acompañar en esta mañana, en esta jornada, como parte pues, de la sesión en la parte de presentación. Bueno, les voy a dar como unas pautas que vamos a tener dentro de la sesión de la certificación de esta primera sesión. Por favor, si me escuchan, levanten la mano. En el panel derecho de sus pantallas les debe aparecer para que levanten la mano y nos digan si ya estamos, si ya pueden ver la presentación, si me escuchan bien. Recuerden que hay un panel de preguntas en el cual también nos pueden hacer llegar todas las dudas que surjan durante la jornada y también pueden escribirnos por ahí todo lo que, desde donde se conectan, si nos escuchan bien, si están teniendo algún problema. Entonces, por favor, para que nos comuniquemos a través de ese panel de preguntas o a través del chat. Quiero saber si están viendo bien la pantalla, si me están escuchando. A través de entonces del panel de preguntas pueden hacernos llegar todas sus inquietudes. Bueno, les voy a decir como los parámetros que tenemos para que reciban su certificación en CronosNet 3.0. Recuerden que esta es la primera sesión en la cual ustedes aprenderán la arquitectura del software y cómo potenciar los servicios de sus centrales de monitoreo. En este momento les daré entonces las instrucciones para que alcancen el 100% de la certificación. Por acá me contestan Jesús Campos, John Freddy, Fernando de la Cruz. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana y bueno, me alegra mucho que nos estén escuchando bien. A través del chat les voy a compartir el link en donde se pueden inscribir a todas las sesiones. Recuerden que son 10 sesiones. Esta es la primera. Tienen la opción de seleccionar cada sesión en la jornada que mejor se acomode a su agenda. Es decir, por ejemplo, hoy tenemos esta sesión en la mañana y la misma en horas de la tarde. A las 4 de la tarde tendremos esta misma sesión, al igual que el próximo viernes, que sería la segunda. Durante estas sesiones tendremos unos espacios para preguntas, entonces los invitamos a que cualquier duda que surja nos la compartan a través del panel de preguntas que se encuentra a la derecha de sus pantallas o a través del chat. Asimismo, tendremos unos sondeos que estaremos compartiendo con ustedes durante esta hora de capacitación. Para alcanzar la certificación es sumamente importante que ustedes asistan como mínimo al 90% de las sesiones. Recuerden que son 10 y esta es la primera. Al finalizar todas las sesiones, se les enviará una evaluación general al correo electrónico con el cual se registraron en la plataforma. Les reitero que cualquier duda que surja nos la pueden hacer llegar. Hoy el encargado de capacitarlos es Fernando Cuartas, quien hace parte del equipo del grupo Solutec, y los voy a dejar entonces con Fernando para que comencemos. Bienvenidos. Fernando, ¿ya estás por ahí? Sí, Cristian, estoy por acá. Muchas gracias por tu introducción. Muchas gracias a todos los participantes. Y bueno, solo me restaría entonces que les podamos compartir mi pantalla y empezamos con la certificación. Bueno, permítanme un momento, entonces voy a mostrarles mi pantalla para que empecemos con esta presentación. ¿Bien? Bueno, en esta primera sesión de la certificación de Cronos, que es como la parte introductoria, vamos a tocar varios temas, no solo el tema técnico del software, sino que vamos también a hablar un poco sobre los temas de mercado, ¿sí? Porque al final cuando usamos una plataforma de este estilo, una plataforma de software de monitoreo, pues todos tenemos un objetivo. Y el objetivo común generalmente es crecer nuestras compañías, prestar mejores servicios y pues tener una utilidad del negocio. Entonces para eso le voy a pedir a Cristel que nos ayude inicialmente con un primer sondeo sobre qué piensan ustedes actualmente sobre el negocio del monitoreo. Entonces les agradecería para ese sondeo que tienen en pantalla
con qué se identifican y nos den su respuesta para que luego podamos discutir sobre el tema. Muchas gracias. Bien, creo que es suficiente el tiempo. Si Cristian nos puede compartir los resultados, le agradecemos. Claro que sí, Fernando. Por aquí entonces con la pregunta que les hacíamos, el 65% de las personas dice que hay un gran potencial de desarrollo del negocio. El 33% dice que la competencia es muy dura y el 2% dice que es un negocio muy elevado en costos. Bien, muchas gracias, Cristian. Entonces, justo de ese tema vamos a seguir hablando. Si me permites, entonces, compartir mi pantalla, por favor. Bien, entonces, lo siguiente que les quiero mostrar es justo de ese tema, ¿sí? Miren, por favor, la diapositiva que tenemos en pantalla. Muchos podrán reconocer esas marcas, ¿sí? Una es ADT, que es una central de monitoreo, sería la central de monitoreo más grande del mundo. Y la otra que estábamos viendo en la diapositiva es Haivision, ¿sí? Que es el fabricante, el primer fabricante de equipos de seguridad actualmente, ¿sí? Entonces, una pregunta en este momento sería, ¿cuál de las dos compañías podría ser la más grande actualmente? ¿Sí? Seguramente todos podríamos rápidamente decir que es Haivision, ¿sí? Como fabricante, porque de hecho es el primer fabricante. Pero se sorprenderían de saber que ADT, siendo una compañía de servicio, siendo una compañía de monitoreo, es la compañía que más factura actualmente en el rubro de la seguridad en el mundo, incluso por encima de fabricantes como Haivision, ¿sí? ¿Y a qué se debe que una central de monitoreo o un centro de monitoreo facture más? Tiene relación directa con que su facturación es recurrente y con que tiene la capacidad de crear nuevos servicios permanentemente. Mientras que un fabricante de hardware, pues, vende sus equipos, mueve sus cajas y pues tendrá cada vez que mover más cajas o tendrá que sacar nuevas referencias de equipos. Mientras que para un centro de monitoreo, como en este caso para el ejemplo ADT, puede fácilmente crear nuevos servicios, lanzarlos y penetrar más mercado. Y ADT es actualmente el centro de monitoreo más grande del mundo. Esto se los expongo para apoyar de alguna manera la tendencia que tenemos en el sondeo de que es un negocio con unas grandes oportunidades. De hecho, es el negocio que en el gremio de la seguridad más oportunidades tiene, ¿sí? Si miramos la siguiente descripción que tenemos en pantalla, vamos a hacer una comparación entre lo que son cuentas de monitoreo en Norteamérica y las cuentas de monitoreo en Sudamérica. Entonces, es bastante sorprendente. Cuando hablamos de Norteamérica, entre Estados Unidos y Canadá, tenemos un promedio de 34 millones de abonados o cuentas de monitoreo. Es decir, que los equipos transmiten a una central de monitoreo y hay un pago o un monto recurrente. Estamos hablando de 34 millones para un total de población de 356 millones de habitantes. Es la penetración más alta que hay en temas de monitoreo, ¿sí? Y si miramos la parte de cuentas en Sudamérica, es sorprendente, bastante sorprendente, de hecho, saber que solo hay 1,9 millones de cuentas monitoreadas en todo Latinoamérica, y tiene mucho sentido cuando ustedes ven que en países como Colombia, como Perú, como Ecuador, por ejemplo, las cuentas monitoreadas no llegan a 200,000, es decir, el número de usuarios de monitoreo, mientras que países como México, Brasil y Argentina pues tienen el mayor monto de suscriptores de cuentas de monitoreo en Latinoamérica, contando que entre esos tres países hay alrededor de 1,2 millones,
siendo más la audiencia o los usuarios de monitoreo en Brasil y en México, lógicamente por el tamaño de su territorio. Ahora bien, aquí pueden surgir muchos temas y puede ser el tema, por ejemplo, económico. Se podría decir que Estados Unidos y Canadá puede tener ese tipo de número de cuentas por factores económicos, porque tienen una capacidad de pronto de adquirir más productos. Pero otra información adicional es que servicios de monitoreo en Norteamérica pueden arrancar desde 3, 5, 10 dólares. Significa que es mucho más económico incluso que el monitoreo en Latinoamérica, en Sudamérica especialmente. ¿Eso qué significa? Significa que realmente no es un tema en este momento de costos, de cuánto cuesta, sino que es más un tema cultural, un tema del tipo de servicios ofrecidos y cómo las compañías ofertan estos servicios, ¿sí? Entonces vamos a tratar durante esta certificación de que además de que aprendan sobre la administración del software, entiendan un poco o mostrarles un poco todo lo que tiene que ver con cómo son esas tendencias en el monitoreo, cómo es que estas grandes compañías hacen el manejo de monitoreo para lograr unos costos bajos, ¿sí? Y poder masificar más el tema. Bien. Ahora, podríamos empezar por algo rápido, y es que, ¿qué espera un usuario de un centro de monitoreo? ¿Sí? Y para elaborar hoy en día la respuesta de servicio que cada una de sus compañías tienen, la oferta que da a sus clientes sobre este pago mensual por el monitoreo de una alarma o un GPS o cualquier elemento, es exactamente empezar a pensar un poco más allá y es con qué nos está comparando el usuario o el usuario del centro de monitoreo de alarmas, ¿qué espera? Muchas veces, y en la mayoría de seminarios y cuando compartimos con equipos comerciales, casi que siempre estamos pensando es en la competencia solamente. Es decir, que la compañía de alarmas 1 piensa que el usuario lo está comparando o está esperando algo similar a la competencia a la compañía de monitoreo 2. Pero en la realidad o actualmente, cuando vamos y hacemos sondeos o hablamos directamente con los clientes finales, resulta que los clientes finales no están mirando o no nos están comparando con otra compañía de seguridad o otra compañía de monitoreo, nos están comparando con todo lo que pasa en su entorno o todo lo que ve hoy en día, ¿sí? Entonces, dentro de las razones que un usuario compra un sistema de seguridad, pues las más poderosas o las que definen que el usuario tome la decisión, hay tres. Y está el tema de la protección, pues piensan en el cuidado de su familia y su patrimonio. La libertad tiene que ver con que el usuario se pueda mover fácilmente, tener, adquirir, sin necesidad de sentir miedo o peligro o cosas de ese estilo, ¿sí? Y el tema de placer es la satisfacción que da la tranquilidad. Si yo me puedo mover en mi vehículo tranquilamente, si puedo salir y dejar mi casa, entonces esa libertad me da una sensación de placer, ¿sí? Voy a aprovechar antes de continuar para tener una pregunta por acá que nos pregunta Fernando de la Cruz y nos pregunta si esto es de ADT o es en general. Cuando les mencionaba ADT, pues ADT es una compañía con presencia en varios países de Latinoamérica, ¿sí? Y cuando lo tomamos en general o hacemos la suma de sus cuentas, siempre es la más grande, ¿sí? Y siempre tiene el número mayor de abonados. Y tiene una tendencia general a prestar unos servicios o ajustar sus servicios para cada uno de los países, ¿sí? Dentro de su estrategia general. Pero su estrategia general tiene unos lineamientos de acercamiento hacia los clientes y eso es lo que logra su posicionamiento. Ahora, vamos a suponer que no sea ADT, nos podemos ir hacia otras compañías de monitoreo en Latinoamérica y justamente si revisamos informes o revisamos su capacidad de facturación, siempre es mucho más alta, incluso que distribuidores locales en varios países o incluso que fabricantes pequeños. Como les decía, siempre tiene que ver con que el monto es recurrente. Cuando se vende monitoreo, y una de las grandes oportunidades del monitoreo es esa, no se vende una vez. Cuando adquirimos un cliente y adquirimos un cliente por un año o por el resto de la vida, pues vamos a tener un ingreso permanente. Esa es la real fortaleza del monitoreo y por eso es un negocio tan rentable.
Ahora, tenemos otra que dice que cuántos países son tocados en ese 1%. Increíblemente, estamos hablando de toda Latinoamérica y el Caribe. No tocamos los países que tienen que ver con, por ejemplo, las Guyanas y estos que no pertenecen a Latinoamérica. Hay, por ejemplo, países, especialmente en Centroamérica, donde el número de cuentas monitoreadas es muy bajo. Podemos hablar que sin tomar en cuenta México, desde Panamá hasta Guatemala, las cuentas monitoreadas no superan las 80,000, que es realmente muy bajo. Es un número muy bajo y ese número se concentra en unas pocas compañías, ¿sí? Ahí hay algo para resaltar y es cómo se enfoca el monitoreo en Latinoamérica, ¿sí? El monitoreo en Latinoamérica principalmente, y esto es una parte muy importante, se ha enfocado en temas comerciales o temas corporativos, es decir, el cliente al que se llega es un cliente de un almacén, el cliente de una tienda, el cliente centro comercial, el cliente de la droguería, ¿sí? Pero un porcentaje muy bajo, muy bajo, es usuario residencial. Y resulta que en el monitoreo, si nos vamos a los mercados más desarrollados en monitoreo, aproximadamente el 70% de las cuentas, si incluso revisamos la cifra que hablábamos de Estados Unidos y Canadá, el 70% de las cuentas son residenciales y el 30% son comerciales. Y si estamos hablando de que en Latinoamérica casi todo es comercial, significa que estamos cubriendo ese 30% y muy poco ingresando en ese potencial 70% que es donde se debe crecer. Pero para crecer en residencial se necesitan hacer muchos cambios y justo de eso era lo que les hablaba hace un par de minutos. ¿Con quién nos compara el cliente residencial? Entonces el cliente residencial nos compara con todo lo que lo rodea, con todo lo que compra, con todo lo que adquiere, con todas esas cosas, ¿sí? Significa que el cliente cambia y el cliente cambia permanentemente. Mientras un padecimiento que tenemos en los centros de monitoreo es ser iguales, ¿sí? O no generar muchos cambios que realmente impacten. Un ejemplo, un cliente residencial que tiene su apartamento en un 10º piso, en el piso 15 de un edificio, se siente muy tranquilo porque está a esa altura y porque quizás tiene un servicio de seguridad en la puerta de la unidad residencial, ¿sí? Y cuando le ofrecemos un servicio de monitoreo nos va a comparar con lo que hoy en día gasta. Entonces, si le decimos que un servicio de monitoreo vale $30, $40, $50, $80, como en la mayoría de los países de Latinoamérica, él nos va a comparar con Netflix. Y Netflix le cuesta 5, 7 o $8. ¿Y de cuál de los dos percibe mayor beneficio? Entonces él claramente siente mayor beneficio en Netflix que en una alarma que realmente no sabe si la necesita, ¿sí? Entonces ese es el mayor problema que tenemos en Latinoamérica respecto a este tema cultural y este tema de hacer valedero o ver el servicio de monitoreo lo suficientemente utilizable o necesario, ¿sí? Ahora vamos a discutir aquí dentro de ese tópico algunos elementos que son necesarios para cambiar esa percepción de los clientes y que ya no son opcionales, ¿sí? Lo primero es la información en línea. Hay que estar en línea, ¿sí? Y cada una de las compañías de seguridad, monitoreo, tenemos que estar en línea para que el cliente nos perciba como un ente realmente tecnológico, ¿sí? ¿Cómo lo hacen ellos? Pues el cliente lo encuentra con un banco, lo encuentra con la tienda, lo encuentra hasta con los salones de belleza, lo encuentra con las peluquerías, lo encuentra con todo. Entonces todo está en línea. Puedo pedir una asistencia en línea, puedo pedir una cita en línea, hacer una transferencia. Los usuarios han adoptado el celular a un nivel más alto que incluso las páginas web. Y en Latinoamérica tan solo el 0,5% de las compañías de seguridad tienen una aplicación móvil. Entonces, eso es bastante crítico. Eso nos dice que seguimos en el mundo tradicional compitiendo contra un mundo demasiado moderno, ¿sí? Esa es una cifra bastante escandalosa y es que prácticamente de 1000 compañías, una tiene una aplicación móvil. Y no hablo o no hago referencia a una aplicación móvil de un panel de alarma o una aplicación móvil para mirar las cámaras.
hablamos de una aplicación móvil propia de la compañía de monitoreo, de la compañía de seguridad, ¿sí? Ahora, ¿qué otro factor influye mucho en esta toma de decisiones? Entonces está la velocidad, ¿sí? Recuerden que este cambio de concepto tiene que ver mucho con qué nos está comparando el cliente. Entonces resulta que si ustedes se ponen desde el punto de vista del cliente, el tema velocidad tiene que ver con que ya todo pasa rápido, en segundos, instantáneamente, ¿sí? El cliente ahora puede hacer un streaming de video en su celular, ver un partido de fútbol en vivo, puede descargar música, puede escuchar música en su celular mientras va en su automóvil. Hay una alta velocidad en todos estos servicios, ¿sí? Mientras, en los temas de monitoreo y en los temas de seguridad, incluso estamos aún usando protocolos de los años 60, ¿sí? Esto es bastante crítico porque, por ejemplo, sabemos que es muy popular aún en Latinoamérica usar todo el tema de líneas telefónicas para la transmisión de alarmas. Es aún muy popular. Y usamos sobre esas líneas telefónicas un protocolo que muchos de ustedes, seguramente los más afines a la parte técnica, conocen el DTMF, ¿sí? Y ese protocolo de TMF resulta que es de los años 60 y es bastante lento, ¿sí? Respecto a las velocidades que obtenemos hoy en día. Entonces, en sucesos como, por ejemplo, un incendio, ¿sí? En un minuto pueden pasar demasiadas cosas. Y un minuto o más puede tardar una señal en DTMF desde un sistema de alarma hasta una central de monitoreo si aún usamos un protocolo de TMF, ¿sí? Entonces, sabemos que se usa y seguramente el argumento que todos tenemos sobre esto es el hecho de que los clientes quieren economía, pero entonces hay que retransformar los servicios para que aún con economía pues puedan tener otros métodos de conexión más eficientes y poder hacer uso de esta alta velocidad, ¿sí? El otro elemento bien interesante se llama simplicidad y es que en temas de esto de seguridad y todo eso a veces nos complicamos un poco y le hacemos la vida un poco complicada al cliente en aras de que sea seguro, ¿sí? Pero los clientes buscan simplicidad. ¿Y qué les ha enseñado eso? Las cosas que hay en el mercado. Me gusta siempre poner este ejemplo, es el ejemplo del WhatsApp, ¿sí? Porque es la curva de aprendizaje más eficiente que existe. Es decir, yo creo que si yo les pregunto a ustedes en este momento, ¿cuántos de los que estamos conectados usamos WhatsApp? Pues creería que el 100% vamos a responder que lo usamos. Y luego les haría la pregunta, ¿cuántos de ustedes hicieron un curso, capacitación o leyeron un manual para usar el WhatsApp? Me atrevería a decir que la respuesta sería cero, el 0%. Es una curva de aprendizaje perfecta, demasiado empinada. Se aprende fácil, rápido y lo podemos manejar de manera sistemática y rápida. Mientras lo que hacemos con algunos sistemas de seguridad es, por ejemplo, complicarle la vida al cliente. Entonces, muchos de los clientes, especialmente en esta área residencial de la que hablamos donde hay más potencial, hombre, pues ellos quieren una cosa sencilla y cuando les ponemos la alarma les complicamos la vida. Les complicamos la vida porque le tienen miedo al sonido de la corneta o de la sirena en caso de una falsa alarma. Es de las indagaciones que hemos hecho y estadísticos, es a lo que más miedo le tiene un usuario residencial, a que se dispare la alarma, es el término que usan, o incluso le tienen miedo al teclado, a no saber manipular un teclado, a la cantidad de bombillitos, LEDs, luces de colores que tiene, o los mensajes de error o complicados que tiene, ¿sí? Entonces, por eso, cuando una compañía llega a los usuarios, especialmente al usuario residencial, con una aplicación móvil donde básicamente hay un candadito abierto o un candadito cerrado, a los clientes pues logra una mayor penetración porque lo ven simple y es lo que ellos quieren usar, ¿sí? Simple no significa inseguro, podemos tomar nuestras medidas de seguridad, pero el cliente quiere hacer las cosas fácil y es con lo que nos está comparando y a donde tenemos que apuntar. El otro término en general es que el usuario quiere sentir que tiene el control. Uno de los motivos o razones por las cuales las compañías de seguridad y de monitoreo en Latinoamérica no ha adoptado en gran medida el uso de aplicaciones móviles o servicios sobre el celular, lo justifica
a que eso puede llegar al cliente o llevar al cliente a lo que se denomina automonitoreo, ¿sí? Automonitoreo o el do it yourself, hágalo usted mismo, pues es un concepto que deberíamos tenerlo en cuenta, pero no ser el más importante dentro de las centrales de monitoreo. Porque los usuarios o lo que ofrece una central de monitoreo realmente es un respaldo, un apoyo al cliente permanente en su seguridad, técnicamente, en lo que necesita. Entonces no debería ser un argumento para no usar este tema de aplicaciones móviles. Más bien, cuando se le da al cliente esas aplicaciones o ese control, el cliente se siente bien porque siente que él tiene el control, y es una de las cosas que a los humanos nos gusta, tener el control, y va a poder manejar las cosas fácilmente desde donde quiera, desde cualquier lugar donde esté. Entonces, al final, los usuarios quieren sentir que tienen el control, y luego de que sienten que tienen el control, entonces yo puedo editar mi servicio de seguridad. Entonces, problemas como los que tenemos en gran parte de las compañías de monitoreo en Latinoamérica, que hay que llamar a los clientes cada que se activa una alarma, hacer una llamada telefónica, es un padecimiento en muchas compañías, pues no se le puede quitar al cliente, pero sí se le puede reemplazar luego de que él ya siente que tiene el control. Cuando el cliente ya siempre que tiene el control, que recibe unas notificaciones en su celular, que puede controlar su alarma, se siente tranquilo y en ese momento sí puede olvidar la llamada telefónica en el tema de un servicio que sea masivo, ¿sí? De un servicio que sea por ejemplo, del área residencial, ¿bien? Entonces, esos son elementos que los clientes esperan, que los clientes quieren. Y la respuesta que tenemos para eso, que deben o el futuro que se ve en este tema del monitoreo, se denomina integración, ¿sí? Integración también tiene que ver con que hoy en día, por ejemplo, el usuario accede a sus cámaras mediante una aplicación para las cámaras, ¿sí? Accede, de pronto controla su alarma con una aplicación que nos da el fabricante de las alarmas. Y bueno, si tiene algún otro tipo de servicio, tiene una aplicación para cada servicio. La tendencia real del mercado y hacia dónde va este tema del monitoreo y la seguridad es que el cliente, su cliente, puede abrir una aplicación móvil, que esa aplicación móvil tenga su imagen, es decir, su logo, sus colores, y que no solo desde ahí pueda ver sus cámaras y que pueda controlar todo el tema de sus alarmas o sus dispositivos, sino que también pueda verlo a usted presente en su vida diaria. ¿Y qué significa ver a su compañía presente en su vida diaria? Es que a esa aplicación móvil o esa app corporativa de su propia compañía, pues él pueda recibir, por ejemplo, información de seguridad, información de su interés, tal vez información de tráfico, ¿sí? Todo eso lo pueden hacer ustedes a través de esas aplicaciones móviles, pero esa es la tendencia. El cliente solo quiere ver una cosa y sobre esa cosa percibirlos a ustedes completamente, incluso pagar la factura si es posible, ¿sí? Porque también de otra manera, lo que pasa mucho en nuestro mercado actual, que lo repito mucho constantemente, es que si el cliente no percibe de ustedes ese tipo de elementos o ese tipo de servicios, si yo que soy usuario de una alarma, nunca tengo un problema, nunca tengo una falla o de pronto no tengo un robo o no se me activa un sensor, pero no recibo información, no me cuentan nada de lo que ustedes hacen, entonces lo único que yo percibo es la factura. Entonces, es la única forma de que me doy cuenta de que ustedes están, que las centrales de monitoreo están y es recibiendo la factura. Entonces, cuando solo recibo la factura, lo veo como un gasto versus todo lo otro que es mucho más barato, como el Netflix, como muchas otras cosas, y pues me busco uno más barato, ¿sí? O incluso retiro mi servicio porque no lo veo útil. Entonces, todos estos elementos son para crear utilidad, ¿bien? Entonces, el resumen de todo esto se denomina integración. ¿Qué estamos haciendo nosotros desde la parte de Cronos para ustedes, para las compañías? Es buscar, y trabajamos cada día más en buscar de que la aplicación, de que el software de monitoreo Cronos, independiente de las marcas de hardware y de dispositivos, pues se pueda integrar la mayor cantidad de dispositivos al software para que ustedes tengan solo un sistema que administre eso y luego de ese sistema puedan desarrollar una app o puedan conectar cualquier tipo de elemento, ¿sí?
Ahora, aquí tengo una pregunta que es interesante. Dice, ¿qué sucede con esas compañías que sus clientes deben acudir a alguna página web para recibir la información o incluso solo vía web? Pues resulta que el tema de vía web pues ya también está pasando. Y ese es lo crítico que tenemos en este momento. Y este momento, ¿qué es crítico? Que la adopción del tema app o del tema móvil supera el tema web, ¿sí? Es decir, si comparamos dos servicios, vamos a suponer una aerolínea que hoy en día no tenga una aplicación móvil, tiene una web, y otra que tenga una app, el usuario va a preferir la app, porque es simple, porque tengo el icono, porque no tengo que digitar una URL y porque voy a la información inmediata, ¿sí? ¿Hacia dónde tiene que ir eso? Tiene que ir a otro tema, y es que, y va junto con la siguiente pregunta que nos hacen acá, y es que actualmente la mayoría de las aplicaciones que manejamos en seguridad, pues son aplicaciones que el cliente tiene que ser activo hacia ellas. Él tiene que ir, abrirla y mirar la información. Y efectivamente lo que nos menciona aquí Juan Ramírez es cierto. Todo eso tiene que cambiar a que el cliente se entere y reciba información sin ni siquiera tener que estar abriendo o consultando la app, porque así es como funciona hoy en día. Eso es correcto, esa tiene que ser la tendencia y hacia allá vamos. El tema es el banco. Si usted tiene una app de un banco y hace una transferencia o cualquiera de estos estilos, pues usted va a recibir una notificación y le van a contar el detalle de su transferencia. Eso es lo que espera un usuario final. Simplemente póngase del lado del usuario cuando ustedes usan el banco o cosas de ese estilo, ¿sí? Entonces les voy a ir contando al detalle también lo que viene, los cambios que estamos haciendo sobre eso, porque lo tenemos muy claro. Lógicamente, pues hay unos tiempos de desarrollo, de mirar cuál es la tendencia para no tomar el rumbo incorrecto. Bien, entonces, desde el punto de vista del software estamos haciendo eso. Ahora, vamos a dejar aquí un momento para muchos que se conectan que no conocen actualmente el software, lo que es para que conozcan la interfaz actual de la versión 3, ¿sí? Porque incluso algunos clientes todavía están sobre la versión anterior, ¿sí? Entonces, en este video, básicamente lo que se puede ver es que ya en esta versión 3 se logra uno de los primeros elementos interesantes que estamos haciendo con el software, es lograr incorporar el video en un tema de manejar el video de forma activa y de que el video no simplemente sea un tema de luego ir a revisar qué pasó, porque es una cosa totalmente reactiva. Y en ese tema de seguridad lo reactivo realmente no sirve. Pues tenemos unas cámaras, pero solo vamos a ir a ver cuando ya nos robaron, quién nos robó, cosas de ese estilo. El objeto que tiene Cronos con esta nueva integración de video que están viendo ahí en pantalla es poder usar todos los elementos de video como un video activo. Entonces, este es un ejemplo de lo que estamos haciendo en integración. Eso que están viendo en pantalla es, por ejemplo, la integración con dispositivos de DAWA. También tenemos igual integración con el tema de High Vision. Pues hemos acoplado esa integración fuerte con estos dos fabricantes, pues porque son los más fuertes en este momento, pero también lo tenemos ahora para Movotis, para Axis, para Mitsubishi, y estamos trabajando en Provision, ¿sí? Y adicionalmente, pues tenemos otras marcas en lista para hacerlo. Son tipos de las integraciones. Lo que ven ahora en pantalla, por ejemplo, es un servicio técnico. Entonces, yo no tengo que abrir otra pantalla, otro módulo, otro software para generar mi parte de servicio. Lo importante es que el operador, el monitorista, quien maneja el centro de monitoreo, pues todo lo vea en una pantalla, ¿sí? Aquí tengo una pregunta que si puede integrar cualquier marca de dispositivos, cámaras o marcas específicas. La voy a dejar un poco para más adelante, donde voy a explicar un poquito ese concepto de cómo manejamos ese elemento, ¿sí? Miren que, por ejemplo, ahí se ve esa integración de GPS, la integración con Google Maps. En ese caso sería un dispositivo diferente. Hace un momento estábamos recibiendo señales de una alarma, perdón, de una cámara. Ahora, esto eran señales, por ejemplo, de un dispositivo GPS, ¿sí? Y miren que sobre el mismo software, sobre la misma plataforma, incluso para ese GPS, yo puedo hacer un control de geocercas de diferentes tipos, y
y forma si puede entrar, si no puede, si puede estar adentro, si tiene que estar por fuera y cosas de ese estilo. El principio del software son dos. Hay dos principios fundamentales de Cronos. Uno es el tema de lograr el mayor nivel de integración, ¿sí? Entonces lo hacemos de diferentes tipos de dispositivos, de diferentes marcas, especialmente de todas aquellas marcas y dispositivos que abiertamente nos permitan hacer esas integraciones. ¿Por qué lo menciono? Porque habrán marcas, y las hay, pues que no les interesa que integremos porque necesitan, y lo digo abiertamente, vender sus propias cosas, ¿sí? Entonces, ahí no lo podemos hacer. Pero, por ejemplo, en el tema de cámaras, básicamente hoy en día trabajamos con cualquier sistema de cámaras que tenga un protocolo RSTP. El protocolo RSTP es la base de ONBIF. Prácticamente hoy en día el 100%. Entonces, con el 100% podemos recibir el video como lo vieron ahí. Ahora, ¿para qué hacemos homologaciones al detalle como lo hemos hecho con estas marcas mencionadas? Es, por ejemplo, para ante un evento de alarma poder grabar el video o poder recibir alarmas desde los dispositivos de cámaras. Tengan en cuenta que un dispositivo, una cámara, un NVR, DVR, XVR o cualquiera de los que están disponibles hoy en el mercado, son capaces de enviar señales. Usualmente solo usamos el video, pero ellos son capaces de enviar señales. Entonces podemos tomar esas señales y usarlas como alarmas, pero ya en el transcurso de las clases y la certificación lo vamos a ir revisando, ¿sí? Al final, el concepto es que un centro de monitoreo debe ser capaz de monitorear cualquier cosa. Y ese, si hoy tuviéramos que dejar un mensaje central, ese sería el principal. El centro de monitoreo es un centro de monitoreo y es un centro de monitoreo que denominamos alarmas. Pero alarmas no significa solo desde un panel de alarma. La alarma, o por definición, una alarma es cualquier elemento que está en un estado anormal. Eso es una alarma. Entonces, cuando hablamos del monitoreo, debe ser que cualquier cosa, y de cualquier alarma es la alarma que genere cualquier cosa. Entonces, si un equipo, por ejemplo, un servidor de red, un servidor importante en una empresa, se desconecta de internet, él puede generar una alarma. Y puede ser física, existen. Yo debería ser capaz de monitorear eso y ofrecerle servicio a esas compañías. Si es un vehículo que lo encienden después del horario habitual, pues, o el correcto, eso es una alarma y debería ser capaz de monitorearla. Si una cámara en un perímetro detecta que hay movimiento donde no debería haberlo, eso es una alarma y debería ser capaz de monitorearla. Entonces, esa es la tendencia del centro de monitoreo, ¿sí? Por aquí tenemos una pregunta sobre las apps, entonces vamos a responderla para que sigamos con el tema de arquitectura. Dice, ¿qué tan seguro es manejar una app en este caso para la seguridad de inmuebles, ya que se presenta mucha novedad con hacker? Gracias. Es lo mismo, Kevin, muchas gracias por la pregunta, pero es una cosa a la que ya estamos sujetos en cualquier tecnología y lo mismo puede pasar por web, mismo puede pasar con un transmisor GPRS, puede ser inhibido, lo mismo puede pasar con una alarma que transmite por teléfono, el Conta ID puede ser suplantado a través de un teléfono convencional de tonos, es decir, siempre ante cualquier tecnología o cualquier elemento hoy en día tenemos un riesgo, ¿sí? Los fabricantes han trabajado fuertemente en ese tema y uno de los temas que tenemos dentro de esta arquitectura, que lo vamos a hablar en un momento sobre este tema de Cronos, es que tenemos un tema de seguridad, 3 niveles de hecho de seguridad sobre el software para combatir esos elementos. Pero es claro, y gracias Kevin por el aporte, hoy en día cualquier elemento tecnológico pues va a poderse violentar si es que hay personas propuestas para hacerlo, ¿sí? Porque sabemos que hasta los departamentos de Estado los hackean. Entonces, es una cosa no solo de las aplicaciones móviles, sino que está a cualquier nivel. De hecho, es mucho más riesgoso en el tema web que en el tema mismo de las aplicaciones móviles. Sí, el tema web es un tema mucho más abierto y mucho más conocido, ¿sí? Entonces, ahí el tema de monitorear cualquier cosa. Ahora, vamos a discutir un poco estos minutos que nos quedan, el tema de la arquitectura del software, de cuál es el principio de este software. Entonces, vamos a partir porque el software tiene un elemento que denominamos kernel. Ese es el elemento principal, ¿sí? Si bien Cronos como software
No está muy particionado o dividido en módulos que ustedes puedan comprar separadamente. Pues tiene unos componentes internos y esos componentes internos es los que permiten trabajar al software de esa manera. El primero se denomina kernel. El kernel es el director de la orquesta. El kernel es el técnico del equipo de fútbol. El kernel es el que domina sobre el sistema, ¿sí? Ese kernel es el que se encarga de direccionar todo lo que pasa en el software y ese kernel es el que tenemos normalmente instalado en un servidor. Bien, ese kernel tiene una conexión con una base de datos. En este caso, la base de datos que usa el fabricante de Cronos es un SQL de Microsoft, ¿sí? La conexión entre el kernel y la base de datos se hace a través de una conectividad IP. ¿Qué significa eso? Significa que no va a estar, no es obligatorio que la base de datos esté en el mismo equipo en donde está el kernel, ¿sí? Significa que ustedes pueden tener en un equipo el kernel, pueden tener en otro equipo la base de datos. Su conectividad tiene que ser IP, ¿sí? ¿Y qué significa IP? Que su conectividad puede ser a través de una red LAN, o que su conectividad puede ser a través de un enlace WAN, o que su conectividad puede ser a través de Internet. Significa que la base de datos puede estar en cualquier parte y el kernel o eje principal o lo que llamamos servidor también puede estar en cualquier parte. Esto es muy importante para que empecemos a entender la arquitectura del sistema. Una compañía pequeña puede tener todo en el mismo PC, una compañía mediana puede tener un computador para el kernel, otro computador para la base de datos. Una compañía muy grande podría tener la base de datos en una de las virtualizaciones de su servidor de base de datos y el kernel en una de las virtualizaciones de un servidor de aplicaciones. Eso se puede hacer tranquilamente con este software. Bien. Ahora, hay un concepto muy interesante en Cronos que se llaman drivers o controladores. Es similar al concepto que tenemos de un driver en un computador, ¿sí? Recuerden que en un computador, si ustedes instalan algo, una nueva tarjeta, por ejemplo, una tarjeta de televisión, instalan un driver o controlador de esa tarjeta de televisión y ahora su computador es un televisor. Bien, aquí es el mismo concepto. El driver es un elemento que se fabrica para determinados protocolos de dispositivos de seguridad. ¿Qué tipos de dispositivos de seguridad? Pueden ser GPS, pueden ser receptoras de alarmas, pueden ser módems de telefonía celular, pueden ser cámaras, cualquier tipo de dispositivo. Entonces, dentro de Cronos tenemos una gama amplia de drivers que son los que permiten esa comunicación con esos dispositivos. Para la pregunta que nos hacían anteriormente de que si éramos o que si el software es compatible con cualquier marca, pues resulta que pues, las marcas tienen diferentes tipos de protocolos y lenguajes. Lo que hacemos es sumarle drivers o controladores al software permanentemente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay un driver que se denomina Surgar. Ese driver nos va a permitir conectarnos con cualquier receptora Surgar, cualquiera de la gama Surgar MLR, las más antiguas, o Surgar System 1, 2, 3, 4, 5, cualquier Surgar, ¿sí? O cualquier otra receptora o cualquier otro software que en sus especificaciones dice que emula Surgar. Entonces, si yo quiero recibir señal de cualquiera de esos software, entonces conecto un driver, en este caso un driver que se denomina Surgar. Ese solo driver ya permite conectar cientos, miles de tipos de dispositivos, porque incluso fabricantes de GPS, fabricantes de receptoras, adoptaron el protocolo Surgar o el estándar Surgar como una conectividad estándar. Bien. Ahora, si se trata, por ejemplo, de unos GPS que pues, bastantes de ustedes usan que se denominan Matrac, entonces tenemos un driver para los GPS de Matrac, ¿sí? Tenemos un driver para High Vision, tenemos un driver para DAWA, un driver para ATSIS, un driver, por ejemplo, para las receptoras Radionis de Bosch, tenemos un driver para las receptoras de Risco, un driver para las receptoras de Parados y así. En total, Cronos tiene alrededor de unos 250 drivers de diferentes marcas y diferentes tipos. Permanentemente se están desarrollando. Esa es una de las características que tiene el software.
permanentemente estamos en desarrollo de drivers. Ahora, por ejemplo, recientemente tenemos un driver para las cámaras de Provision o para los sistemas de Provision, y también estamos en el desarrollo, por ejemplo, de un driver para unos dispositivos GPS que se denominan Jointech, y estos dispositivos son candados o precintos para contenedores, ¿sí? Entonces, generalmente lo estamos haciendo. Esa instalación de Cronos está diseñado para ser instalado sobre Windows, ¿sí? Tenemos clientes que tienen servidores de ese estilo, como Unix o Linux, pero lo que hacen es sobre esos servidores tener una virtualización de un Windows y ahí tener el Cronos. En este momento no hay una versión que corra sobre Linux o sobre Unix, lo hace sobre Windows y sobre el SQL de Microsoft. Tiene un motivo y es la amplia adopción pues, que estos sistemas operativos tienen para los clientes y para su facilidad de manejo. ¿Bien? Entonces, recuerden que el driver es un elemento que me define que conecto al sistema, ¿sí? Y esos drivers son básicamente componentes de software, pequeños componentes de software, que ¿cómo se conectan con el kernel? Vía IP, ¿sí? Entonces, aquí viene la respuesta a la pregunta que tenemos, que tengo en este momento de Néstor Beltrán, que es sobre las receptoras remotas, ¿sí? Entonces, miren que si el driver se conecta vía IP al kernel, ¿qué significa eso? Significa que yo puedo tener el driver donde quiera. Ahora, también recuerden que los drivers son por marcas o por tipos de dispositivos. Significa que yo puedo tener cuantos drivers quiera. Se conectan por IP y puedo tener cuantos quiera. Entonces significa que vamos a suponer yo soy una central de monitoreo, que estoy en una ciudad X, estoy en Ciudad de México, y en Ciudad de México tengo una receptora telefónica, pero resulta que, no sé, me está yendo muy bien y compré una central de monitoreo en Guadalajara. Y esa central de monitoreo en Guadalajara tiene sus receptoras telefónicas en Guadalajara. Entonces, lo que yo puedo hacer en Guadalajara, o bien, si la receptora es IP, enviarla directamente por IP hasta el driver que tengo en México, en Ciudad de México, o puedo localmente, en Guadalajara, en un PC, instalar el driver para esa receptora y luego decirle que se conecte con el kernel que está en Ciudad de México. El poder poner los drivers donde ustedes quieran significa que ya pueden expandir sus servicios de monitoreo a cualquier ciudad e incluso país. Porque la limitación para poner esas cosas que dicen IP entre sí es una conectividad a Internet. Entonces puedo conectarlas prácticamente en cualquier parte, ¿sí? ¿Qué necesito? Un punto, computador o elemento donde pueda instalar ese componente de software. Son los componentes muy pequeños, muy simples, que se conectan con esas receptoras o esos equipos físicos y van a hacer llegar las señales hasta el kernel a través de IP. Eso significa que yo puedo tener receptoras telefónicas en cada ciudad, en otros países, pero voy a recibir las señales en mi kernel, en mi servidor, a través de IP, ¿sí? Y como mi kernel está conectado a mi base de datos a través de IP, pues tengo toda esa información centralizada. ¿Qué hacemos con esa información de ahí en adelante? Pues ya lo iremos viendo en el transcurso de la certificación. Pero es claro que puedo hacer eso. Ahora, si voy a instalar un kernel, necesito tener un PC donde lo vaya a hacer. Si no, existen soluciones muy conocidas. Por ejemplo, hay unos comunicadores que se denominan Lantronix, y esos comunicadores básicamente son comunicadores serial a IP, que les permiten conectar una receptora serial estándar a Internet para que luego al otro lado de la central tomar la Internet y conectarla por serial, si son receptoras seriales. El driver de Cronos, por ejemplo, de Surgar, soporta IP. Entonces, si ustedes tienen una receptora, vamos a decir una System 3, y la tienen instalada en otra ciudad, pueden conectarla con el software vía IP, hasta el driver en la otra ciudad, ¿sí? Es decir, no necesitan tener un PC en la ciudad donde esté la receptora, porque el driver de Surgar ya soporta IP y así pasa con muchos otros tipos de receptores, ¿bien? Ahora, si el receptor definitivamente necesita un cable serial porque es un modelo más antiguo, pues entonces se puede instalar un driver en el sitio o se puede poner un comunicador serial IP. Recomendamos unos que se denominan Lantronix, son muy conocidos en el mercado de la seguridad, ¿bien? Ahora, esto hasta ahí ya pueden ver que expanden mucho todas esas posibilidades que tienen. El otro elemento dentro de la arquitectura del software se denominan consolas.
Las consolas básicamente se denomina así a cualquier elemento que es visual para el usuario. Entonces, la consola puede ser la pantalla de monitoreo o para el monitorista que veían en el video, puede ser la pantalla para el equipo de servicio técnico, puede ser la pantalla de edición de datos o de edición de todo lo que tiene que ver con cuentas, donde se carga la información y todo eso. Esas son las consolas. Resulta que en Cronos las consolas también se conectan al kernel por IP. Significa exactamente lo mismo, significa que ustedes pueden poner una consola donde quieran. Lo más interesante de Cronos es que las consolas no se licencian. Significa que usted puede instalar tantas consolas como quiera, en las ciudades que quiera, los computadores que quiera. ¿Qué va a delimitar el número de consolas que usted tenga? El equipo que use como servidor donde tiene el kernel. Porque si usted usa un Windows Server, pues va a tener la capacidad de conectar cuantas consolas quiera. Si usted decide tener un sistema operativo mucho más básico, pues le va a limitar esas conexiones el sistema operativo, no el software. No hay que pagar más por esas consolas son ilimitadas. Sigamos la estructura. Si yo con mi central de monitoreo, pues conecté la receptora que tenía en Guadalajara a mi central en México, puedo poner una consola de operaciones en Guadalajara. Y puedo seguir atendiendo desde Guadalajara esas señales que se generan en Guadalajara. Pero realmente toda la información está centralizada en la base de datos que está en Ciudad de México, ¿sí? Eso en algunos países se usa porque a algunos clientes pues no les gusta mucho el tema de que una persona con un acento lo atienda en otro acento o por ejemplo entre países. Quieren sentir que por el acento los atienden desde muy cerca, ¿sí? O que están por lo menos en su misma ciudad. Las consolas se pueden poner en cualquier parte, no significa que donde hay una consola tenga que haber un driver, no. Puede haber un driver en Guanajuato y puede haber una consola en Guadalajara y el servidor puede estar en Ciudad de México, ¿sí? Simplemente es IP. Y ese IP da que ustedes lo conecten donde quiera. Hasta ese punto, como lo vemos ahí, es como si ustedes tuvieran fichas de un Lego y ustedes pueden conectar esas fichas de acuerdo a como quieran. Conectar el servicio o prestar sus servicios de monitoreo o la cobertura que quieran dar, ¿sí? Ya les vamos a dar unos ejemplos un poco de expandir el negocio con eso. Ahora, tenemos otras consolas, que son las que estamos ahora desarrollando, cambiando constantemente, según lo que venga en tendencias y eso, que son las consolas móviles. Las consolas móviles usualmente se conectan a un controlador o a un driver. Hay un driver o hay drivers para esas consolas móviles, ¿sí? Porque a través de un driver y no directamente con el kernel, como las demás consolas, porque el driver se ocupa de controlar elementos como que las consolas están en un celular, entonces usualmente el celular sale, entra de datos, a veces tiene, a veces no, la cobertura, entonces el driver se encarga de controlar eso, mientras que las conexiones IP de las consolas, base de datos y los mismos drivers usualmente se hacen a través de una conexión física de Internet o Ethernet, que es más estable, entonces permite la conectividad permanentemente, ¿sí? Eso entre consolas móviles y drivers, eso que denominamos IP, pues es todo el camino que pasan a través del proveedor celular y esas cosas. Y hay un modulito muy clave, muy importante, debería ser el más importante de todo lo que les van a enseñar, que le presten más atención, que se llama herramientas o tools. Y tools dentro de sí tiene unos componentes que se denominan plugins. Ese modulito de herramienta es muy importante porque ese módulo es el que me permite configurar todo el resto, ¿sí? Significa que donde quiera que yo ponga un driver, donde quiera que yo ponga una consola, ¿sí? Yo tengo que poner el módulo de herramientas o el módulo tools. Ese módulo se encarga de hacer unas cosas muy importantes. Definir la estructura del sistema, definir el direccionamiento IP, los comportamientos de las consolas y el comportamiento total del sistema. Se hace desde esa consola de herramientas y gran parte de nuestro trabajo está ahí. Bien, eso en general es la arquitectura del software, ¿sí? Aquí tengo algunas preguntas, entonces voy a proceder con ellas. Dice si es posible contar con un kernel alternativo para que tenga una supervivencia de falla. Esto nos lo pregunta Carlos Andrés Huertas. Sí, de hecho, los kernel se pueden también usar en el número que ustedes quieran. Ahora, esto es un tema un poquito más complejo, porque significa que yo puedo tener varios kernels, ¿sí? No 2, sino 3, 4, 5, los que quiera. Puedo tener un SQL ya con un licenciamiento
digamos, más completo, un SQL Enterprise, por ejemplo, con una capacidad de replicación de bases de datos en otros servidores, y básicamente tengo réplicas de mi sistema. Entonces, ¿qué va a pasar o qué vamos a hacer desde plugins? Desde los plugins vamos a decirle a las consolas que siempre busquen el kernel 1, pero que si no lo encuentra, busquen el kernel 2, y si no lo encuentra, busquen el kernel 3, y si no lo encuentra, busquen el kernel 4. ¿Sí? Eso se puede hacer y puede haber una redundancia. Ahora, esos kernel incluso pueden estar en sitios diferentes, porque si ustedes miran, toda la conectividad es IP. Entonces, un kernel puede estar en el sitio A y un kernel en el sitio B. ¿Qué limitación nos puede presentar esto? Esto ya es un tema de costos, porque digamos sincronizar dos kernel a través de internet o cosas de ese estilo quizás es un poco más costoso, pero de poderse hacer, se puede hacer. ¿Sí? El software tiene la capacidad de hacerlo. Bien, ahora vamos a poner unos esquemas. ¿Sí? Entonces empecemos con un esquema. Yo tengo un computador, en el computador instalo el kernel, instalo la base de datos, instalo el controlador, al controlador le conecto una receptora, por ejemplo, si es el caso, y conecto un driver para cámaras, a través de internet conecto mi sistemas de video, conecto un driver para GPS, a través de internet recibo esas señales de GPS, instalo una consola o unas consolas en ese computador y mediante tools hago la configuración de todos los elementos, ¿sí? Ahí ya tengo una central de monitoreo. Y en ese elemento, pues ya puedo recibir señales de cualquier cosa. Tengo un solo PC. ¿Qué determina que tenga un solo PC? ¿Cuántas señales por segundo voy a ser capaz de recibir o de procesar? ¿Sí? Y eso se puede hacer en un PC. ¿Por qué usualmente no recomendamos un solo PC? Porque miren que ahí están todos los componentes. Entonces, ahí mismo va a estar el monitorista o el operador del centro de monitoreo. Entonces, si él intenta hacer un cambio sobre el computador, pues puede afectar la instalación completa, ¿sí? Pero miren que ahí, de esa forma, con esos componentes, yo ya tendría una instalación del sistema con esas diferentes partes, ¿bien? Ahora, llevémoslo, por ejemplo, a otro nivel. Yo quiero agregar otro operador, ¿sí? Entonces, muy básico, conecto ese operador por IP a mi servidor, al primer PC que en este caso hace las veces de servidor porque tiene el kernel, instalo las consolas, ¿sí? De repente quiero otro operador en otra ciudad, como este computador que agregamos ahí, lo conecto a internet, ¿sí? Instalo las consolas, quiero una receptora remota, la conecto a ese computador a través de un driver, si es una receptora que no puede tener conectividad IP, y finalmente, mediante herramientas, hago toda la configuración de esos elementos. Significa que instalo esa consolita de herramientas en cada uno de los computadores para configurar y decirle a cada computador dónde está su kernel, al kernel dónde está la base de datos, a los drivers les digo cómo es su receptora, cómo es la conectividad, la velocidad, todo ese tema. Eso, por ejemplo, sería un esquema. De ahí en adelante, ese esquema se puede crecer como ustedes quieren. Cuántas consolas quieran, drivers quieran en diferentes ciudades. Ahí lo importante es la conectividad a Internet. Una pregunta usual es qué tipo de conectividad a Internet, ¿sí? Ahí entra en juego el tema de qué tan compleja es su arquitectura, pero el software está construido de una manera que la información que viaja a través de esa conectividad IP son simplemente los datos. No hay ninguna información de tipo aplicación que los haga pesados, entonces se hacen muy sencillos. Entonces yo la conectividad de una consola remota la puedo hacer en un internet, incluso un ADSL compartido de 1 mega. Es suficiente para conectar una consola. Otras compañías a nivel ya más corporativo pues usan o contratan servicios de terceros que hacen pues anillos de fibra óptica o servicios un poco más avanzados para esa conectividad. No importando cuál es el tipo o robustez de esa conectividad en cuanto a estructura, de si es pues, privada, si es pública, cómo lo usen, el software, en todos esos elementos que hablamos que se conectan entre sí, tiene diferentes niveles de seguridad, ¿sí? ¿Qué niveles de seguridad tiene? Tiene que cada que una consola, un driver, se intenta autenticar en el kernel, debe ese nombre de esa consola como primero estar habilitado en el kernel, ¿sí?
Es decir, el nombre tiene que estar habilitado en el kernel. Esas consolas y drivers pueden tener una contraseña única cada uno y esa contraseña debe estar registrada en el kernel. Y finalmente, ustedes pueden crear una clave propia de encripción de su sistema. Significa que usted le dice al sistema que todo lo que se vaya a conectar a él tiene que tener su clave de encripción, que es una cadena de caracteres entre numéricos, alfanuméricos y símbolos que ustedes pueden agregar, y esa cadena debe tenerla cada uno de los elementos conectados al sistema, y si no, el sistema va a invalidar su conexión, ¿sí? Esos son niveles de seguridad que garantizan que usted pueda desplazar esas consolas hasta otros niveles. En ese caso, Cronos siempre usa una aplicación, es decir, que una consola que esté en cualquier sitio, usamos una aplicación, y esa aplicación configurarla para que ustedes puedan tener su propia cadena de conexión única y exclusiva de su compañía para esa red. Si ustedes no la utilizan, pues el sistema por defecto tiene una, no es pública, nadie la conoce, entonces él usa esa cadena para conectarse. Pero si ustedes quieren tener un mayor nivel, más complejo de temas de seguridad, entonces pueden poner esa cadena. Eso es una de las razones por las que Cronos no usa actualmente para monitoreo como tal consolas web, porque para el fabricante de Cronos se llama Nest, es de Polonia, la seguridad va primero. Bien, entonces este tema en general, lo que les acabo de explicar, es el tema de la arquitectura, los componentes del sistema, ¿sí? Finalmente, con más detalle, lo vamos a ver en la próxima sesión, en la segunda, cómo configurar los plugins y cómo crear esos entornos, ¿sí? Si tienen algunas preguntas hasta este punto sobre esta sesión de hoy, las estaré atento a atenderlas. Vamos a agregar unos minuticos y si tienen algunas preguntas de ese estilo, las podemos resolver, porque hasta aquí de forma rápida, pues lo que era el tema del día de hoy. Por aquí tenemos una pregunta pendiente y dice que si para todo es necesario la IP o puede ser usado un servicio de DNS. Una cosa muy interesante que tiene Cronos en su configuración es que ustedes, en vez de usar IP, pueden usar nombres de dominio. Efectivamente, nos pregunta Jesús David Orozco, pueden usar nombres de dominio. Entonces, cuando una consola, por ejemplo, un driver, está apuntando a un kernel, lo puede hacer a través de un nombre de dominio. No tiene que ser una dirección IP, el sistema resuelve nombres de dominio. Tenemos otra pregunta que dice que si puedo tener varios controladores o drivers Surgar en una sola máquina. No es necesario que sean varios drivers. Cuando estamos hablando del mismo estilo o del mismo tipo, por ejemplo, si son receptoras Surgar y tienes un driver Surgar en una máquina, ese driver Surgar puede recibir hasta aproximadamente 25 receptoras Surgar. Entonces lo que tienes es que a un solo driver Surgar le puedes crear puertos. Entonces le creas Surgar 1, Surgar 2, Surgar 3 en el mismo PC, en el mismo driver, y esas receptoras pues todas se van a conectar, y en el software se van a identificar cada una por ese nombre que se les dio, si es la Surgar 1, la 2 o la 3, pero solo necesitas un driver. Vamos a mirar otras. Para tener varios kernels son licencias separadas, nos pregunta David Pérez. Depende, David. Si se usan lo que nosotros denominamos kernels en un formato pasivo, no es necesario tener una licencia adicional, ¿sí? Un formato pasivo es que el kernel no está operando al 100%, ¿sí? Si ustedes quieren una arquitectura donde los otros kernels operen al 100%, es decir, es como tener dos centrales de monitoreo, ¿sí? Pero solo que entre ellas se redundan, ese segundo kernel cuesta el 50% de la licencia normal, ¿sí? Y así, si hay un tercero, el 25%, ¿listo?
en ese caso que sean totalmente en línea. Significa que todos los kernel tienen llave de licenciamiento, todos los kernel están en línea, todos los kernel están conectados con sus bases de datos y simplemente se hablan entre ellos para saber a dónde apuntan las consolas, ¿sí? Aquí hay una cosa interesante y es que cuando tengo estos sistemas multikernel, lo que hace el sistema o lo que hacen los kernels es hablarse entre ellos para que de repente no vaya a quedar una consola conectada al kernel 2 y otra al kernel 1, ¿sí? Sino que si hay un kernel en línea, el otro está haciéndole ping y si sabe que está funcionando no acepta conexiones externas o conexiones de otros kernels, ¿sí? Eso es importante en esos modelos de redundancia. Bueno, tenemos una pregunta aquí, si desde una aplicación móvil en Cronos yo puedo tener un pánico y si puedo tener temas de GPS. Pues básicamente resumo las preguntas. Nos pregunta Osvaldo Pedraza. Sí, desde Cronos actualmente tiene una consola móvil donde tenemos unos botones que nosotros denominamos de emergencia. Ahí nosotros tenemos un concepto diferente. Nosotros los denominamos botones de emergencia porque son botones a los que ustedes pueden darle una señal, que generen una señal específica en la central de monitoreo. Ustedes pueden definir que ese botón en la app sea para reportar, por ejemplo, un conato de incendio, o que sea para reportar un robo o una emergencia en sí. Nosotros, desde nuestro concepto, no, aunque se puede usar así, pues se puede decir que un botón de esos se use como botón de pánico, nosotros no lo promovemos como un botón de pánico porque en sí mismo no cumple con los requerimientos mínimos de un pánico. Es decir, la idea de un botón de pánico es que yo pueda accionarlo inmediatamente de forma casi imperceptible y que pueda obtener la información en la central. Nosotros creemos y nuestro concepto es que un pánico en un celular es difícil de manejar. Realmente partiendo de que los temas de bloqueos del teléfono celular, los temas de lo que significa ante un evento de pánico, es decir, en este mismo momento me abordaron y me pueden estar atracando, pues es difícil que yo vaya a hacer una obturación de un botón sobre un celular, ¿sí? Entonces, si bien sí lo podemos hacer, nosotros no tenemos o no le manejamos el concepto de pánico, manejamos un concepto de reporte de emergencia, es como nosotros lo tratamos, pero están ahí. Y el software pues recibe señales de GPS y esas señales de GPS pues se monitorean igual que un sistema de alarma. El principio del software es tener excepciones. Entonces, si tenemos un GPS en un vehículo y ese vehículo sale de una zona donde no debería estar, o sale, perdón, de la zona donde debería estar, pues voy a tener una alarma y voy a tener el mapa donde está el vehículo, voy a obtener la velocidad, alarmas por velocidad, voy a obtener el recorrido, el histórico de recorridos, exactamente como ustedes lo quieran manejar, ¿sí? Eso se puede hacer con los GPS, ¿sí? ¿Hay posibilidad de tener un kernel en un servidor en la nube? Sí. Básicamente los prestadores de servicios en las nubes, pues también te definen el servicio que te prestan, qué sistema operativo incluye o qué características incluye. Es que básicamente un servicio en la nube es un servidor, solo que uno define con qué características. En este caso, es posible tener en la nube servidores y esos servidores, pues, si cumplen con las características de que el proveedor te entrega una conectividad a una base de datos, de que te entrega un sistema base, en este caso lo que ellos entregan es un Windows Server, bien sea compartido o dedicado, ahí se puede instalar el kernel y las consolas pueden estar en otros servidores, ¿sí? La versión 2. Preguntan si la versión 2.2 tiene la opción de aplicativo móvil. Sí, la versión 2.2 tiene la opción de aplicativo móvil. Sin embargo, como los clientes de Cronos, y es una característica de Cronos, pues las actualizaciones no tienen costo. Entonces siempre recomendamos que usen la última versión por las nuevas características. Por ejemplo, en este caso, el tema del video. Entre la versión 2.2 y la versión 2.3, ustedes tienen estos temas de video, ¿no? Y es un gran avance. Sí, los botones de emergencia del app se pueden dejar fuera de servicio para el cliente, sí. Si no se le asigna una señal, pues estos botones no van a generar ningún elemento o ninguna señal.
Cabe anotar que dentro del trabajo que se está haciendo este año con esa consola móvil, porque sabemos que es una de las tendencias, es que se está trabajando en reconstruir la consola móvil para que pueda ser lo más customizable posible, ¿sí? Para que ustedes lo puedan llevar a un nivel de un uso más adecuado al servicio de cada uno, ¿sí? Porque si bien pues es una aplicación genérica, pues a veces difícilmente se acopla a cada una de las necesidades de ustedes. Y vale la pena destacar y mencionar que dentro de esa arquitectura que acabamos de ver, la base de datos, la conectividad con la base de datos y el uso propio suyo de la base de datos está disponible. Significa que ustedes a través de aplicaciones, su propia aplicación móvil, o a través de un propio software adicional, lo que ustedes quieran, pueden conectarlo a la base de datos del Cronos si quisieran hacer elementos particulares, ¿sí? Básicamente, ¿qué requerimientos se tienen en este esquema? El requerimiento es que pues hay unas reglas de escritura, unos campos que respetar y una estructura que respetar cuando se quiere escribir sobre la base de datos, que se puede hacer, pero manteniendo esa estructura, y se puede leer la base de datos. De hecho, es muy fácil o es muy sencillo, por ejemplo, si se tiene un Excel, Microsoft Excel, se puede hacer una conectividad a la base de datos para, por ejemplo, extraer, crear tablas dinámicas o hacer los propios informes que ustedes requieran. Eso se puede hacer. No es una base de datos cerrada, no la cerramos. Al fin y al cabo, los datos son suyos y la estructura es suya. Nosotros les brindamos soporte sobre ese tema, ¿sí? Finalmente, sobre el licenciamiento, para que tengan presente, el licenciamiento del software solo aplica sobre kernel, ¿sí? Es decir, que cuando yo licencio, estoy licenciando el kernel. El resto de componentes, el número de drivers, el número de consolas, el número de elementos y su ubicación no altera el costo de la licencia. Es decir, que si usted tiene 10 consolas en diferentes ciudades, no altera el costo de la licencia porque se licencia es, de acuerdo al número de cuentas, el kernel. ¿Sí? Eso en cuanto al tema de licenciamiento. Y lo que mencionábamos anteriormente, cuando usted licencia de ese estilo, pues usted puede tener otras instalaciones, otros kernels para hacer backup y cosas de ese estilo. Solo debe pagar un 50% de un kernel adicional si el kernel se comporta exactamente como si fuera una segunda central de monitoreo, ¿sí? Pero que se hablan entre los dos kernels. Y para culminar esa parte, eso significa que si dos compañías tienen Cronos, puede existir la cooperación. Es decir, si dos compañías en X país, ambas compañías de seguridad tienen Cronos, una compañía podría reenviarle señales a la otra, ¿sí? De una cuenta, por ejemplo. Si me llega una señal de pánico, yo se la puedo reenviar a un Cronos en otra ciudad o a otra compañía porque esa compañía es la que me hace la atención o cosas de ese estilo. Existe la cooperación entre compañías, ¿sí? En el modelo de la arquitectura de Cronos. ¿Listo? No sé si tienen alguna otra pregunta. Aquí no tengo más. Esta sesión de trabajo la repetimos hoy en la tarde, en los diferentes horarios, pues según su uso horario, y pues estén registrándose a las próximas sesiones de trabajo que están pues en el cronograma, en este enlace que al inicio Cristel nos compartió. Bien, entonces hasta ahí, si no hay más preguntas, sería todo por hoy. Les agradezco mucho su asistencia. Recuerden que con la información que ustedes nos han dejado de registro, pues esa es la forma en que vamos a tomar asistencia. Y pues bueno, continuaremos en una próxima sesión. Y muchas gracias por su asistencia el día de hoy. Que pasen un feliz resto de día. Gracias, Fernando. Entonces, les recordamos que deben inscribirse en la siguiente sesión, que es el 9 de febrero. Tenemos también jornada en la mañana y en la tarde para que escojan la que mejor se acomoda. Muchas gracias a todos por sus preguntas, por acompañarnos en esta mañana y les dejamos entonces el link en el chat
Y les recordamos que toda la información que requieran sobre el Grupo Solutec la pueden encontrar en www.solutecllc.com y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Solutec LLC y pueden descargar nuestra app desde la Play Store y desde la App Store. Muchas gracias a todos y que tengan una feliz tarde. Hasta luego.